Y amigos de Lights Magazine, bienvenidos a esta nueva temporada de Sabiduría para la Vida. Soy Elsa Carrillo, directora editorial de Lights Magazine, y me encuentro emocionada porque tenemos un nuevo invitado que se integra a Lights en estos 10 años, que es el presbítero de la Iglesia Cristiana Misión Fe y Vida, el presbítero Héctor Santana López. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Aquí los estudios de Lights Magazine. Gracias por haberme invitado y poder colaborar con ustedes con estos temas tan importantes, ¿verdad? Como qué es ser cristiano, las funciones de los padres, ¿verdad? Y pues con estos temas estamos prácticamente arrancando aquí, haciendo nuestros primeros reportajes, por así decirlo, ¿verdad? Que nos van a ayudar mucho, ¿verdad? Nos van a ayudar mucho para crecer en el camino de Dios, ¿verdad? Dios les bendiga y mucho gusto, ¿verdad? Que bueno, todos aquellos que estén viendo, ¿verdad? Este programa, ¿verdad? Que sea de bendición para ustedes. Los saludo en el nombre de Jesucristo. El tema del día de hoy que vamos a estar platicando y conversando es ¿qué es ser un cristiano? Porque por ahí vemos de que hay, digamos, o como dicen los católicos, hermanos separados, como se les menciona a veces, hay otros se les refiere a sectas, otras religiones. Esto es por la historia o cantidad de personas feligreses. Pero ¿qué es un cristiano exactamente en una palabra universal? ¿Cómo lo definen? Ser cristiano es parte de una acción que tiene que hacer el ser humano, ¿verdad? Alguien dijo que nacimos en la era de Cristo, por eso todos somos cristianos. No, ¿verdad? Ser cristiano es ser un seguidor del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ser cristiano, ¿verdad? Es una persona que ha recibido la dádiva de Dios, ¿verdad? Ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa persona que acepta esto, ¿verdad? Acepta el regalo de Dios que es Cristo, ¿verdad? Y lo llega y le permite entrar en su vida, que Él sea su Salvador, ahí empieza a caminar como ser cristiano. Ahí empieza a definir su vida como un cristiano. Pastor, eso lo hemos escuchado, creo, anteriormente, en general, pero ahora viene la parte complicada, porque sí, dicen, mucha gente podemos decir, acepto a Cristo, quiero seguir los pasos de Cristo. Ahí es donde entra un poco lo complicado, ¿no? Que es, como pastor, y usted también que tiene experiencia, que me gustaría que la gente también supiera que no toda su vida ha estado totalmente al 100% en el ministerio. También trabajó, tuvo puestos gerenciales en Maquila, aquí en Nuevo Laredo. Entonces usted sabe a lo que se enfrenta cada día una persona cristiana o no cristiana. Sí, claro que sí. O sea, ahí sí de que yo creo que tiene bastante la autoridad moral para decir claro. cómo nos vamos entendiendo y cómo nos debemos desenvolver ante los demás. Ahora bien, vamos a decir de que aceptan a Cristo y qué es lo primero que la gente espera de un cristiano. Mire, cuando una persona en este tiempo, ¿verdad? Todos sabemos que hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, pero cuando una persona en realidad, lo primero que van a notar son los vecinos. Ya va a la iglesia, ¿verdad? Ya se congrega en una parte. Ahora, ellos están esperando un cambio, ¿verdad? Que haya en su vida. Porque si sigue haciendo lo mismo que antes hacía y no ve las personas un cambio en su vida, dice, pues yo para qué voy a ir si no hay ni un cambio en esta persona, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Acabamos de llevar un seminario, ¿verdad? En uno de nuestros templos. Nuestro hermano decía, tenemos que ser agente de cambio, un agente de cambio, que surja ese cambio, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El texto, ¿verdad? Déjeme decirle el texto de San Juan 3:16, ¿verdad? Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todas las personas que crean en Él no se pierdan, mas tenga vida eterna. Entonces, en este pasaje, Dios está diciendo que hay personas necesitadas de Él, que necesitan el regalo y que andan perdidas, es lo que está diciendo. Entonces, por eso Dios envió ese regalo, que es Jesús, para que ya no sigas perdido y encuentres la dirección exacta de tu vida, ¿verdad? Y entonces el que acepta el sacrificio y cree en el Señor Jesucristo, eso es ser cristiano, ser salvo, ¿sí?
ser salvo, dijo, Ujú. pero ¿cómo? Vamos a dar ejemplos, ahora sí como casos de la vida real. ¿Cómo empezar a ser un cristiano y que sobre todo que estás cambiando tu manera de ser? Y lo comentaba ahorita con los vecinos, un ejemplo, pero que luego te quieren molestar, de que, ay, pero tú no eres así, ay, no te quieres hacer la santa, ahora sí, la muy cristianito, la muy cristianita, ¿eso qué onda? O sea, son Déjame piquetes, decirle ¿y cómo respondes ante déjame esto? decirle que el enemigo es el enemigo de nuestras almas, ya sabe quién es, ¿verdad? Es el enemigo de Dios, ¿verdad? Y yo no quiero ni mencionar su nombre porque no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, ¿verdad? Ese es el enemigo que está en contra de todo lo que se llama Dios, todo lo que tenga Dios en su vida, ¿verdad? Y cuando somos cristianos y hay un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Mire, yo tuve una experiencia, ¿verdad? La primera semana que yo regresé a mi trabajo, pues ya regresé diferente, porque ya no era el Héctor conflictivo, ya no era el Héctor que se peleaba ahí en los baños del trabajo, o en el comedor, o en la línea de trabajo, ya no era ese Héctor que decía maldiciones, ¿verdad? Todos notaron un cambio, y ya no era el que relajaba cuando íbamos al desayuno, al almuerzo, a la comida ahí en la empresa donde trabajaba antes, ¿verdad? Sino que empecé a orar por los alimentos y ya todos me dijeron, oye, está loco, y empezaron a picarme, como dice mi hermana Elsa, ¿verdad? Sí. Empezaron a querer contradecirme, a ponerme trabas. Llegó un momento en que un amigo mío, que era íntimo amigo mío, se paró enfrente de la línea y me dijo de cara a cara muchas maldiciones, no hombre, ¿verdad? Y yo lo que hice, apliqué lo que la palabra de Dios dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Y llegó el dominio propio a mi vida. Y ya a las 3 horas fui a hablar con él y le dije, oye, si hace una semana que no era cristiano, ¿tú te hubieras atrevido a decirme todo eso que me dijiste? Porque mire, mi personaje, a mí, aquel que me hacía algo, yo se lo regresaba 3 veces más, ¿verdad? Y mi amigo comprendió que pues en realidad me había molestado y me pidió perdón. Disculpe, ¿y eso cómo, hace cuántos años tiene usted de que aceptó a Cristo y que se convirtió al Evangelio? Mira, ya llovió, fueron como en el 8 de noviembre del 88. Ah, ok. Sí, porque dije, a ver, ¿hace cuánto tiempo más o menos sucedió ese detalle, verdad? Si no, solo van a decir, ah, fue el año pasado, ¿cuánto No, no, tiempo? hace bastante Hace tiempo ya, bastante tiempo. sí. Entonces, ahora hablando de lo que es ser cristiano, eh, y sobre todo una vida transformada, y lo agrega en la palabra de Dios, en Romanos 8:16, también una vida transformada y que hablamos de una vida verdaderamente santa. Siempre he pensado que, a lo mejor estoy mal, pero no sé, pero no creo. A ver, usted dígame, ¿cómo tener una vida santa cuando también te dicen que eres un pecador en la Biblia? Sí, es que cuando, mira, hay un texto, ¿verdad? Tú tienes que considerarte un hijo de Dios. San Juan 1:12 dice la palabra de Dios, no lo tenemos aquí, pero les voy a decir este tema, ¿verdad? Tú te tienes que considerar un hijo de Dios. Mire, la persona nace del Espíritu, no puede regresar atrás, ¿verdad? Y volver a nacer, ¿verdad? Porque eso es insólito, ¿verdad? Pero mire, San Juan 1:12 dice, es más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú agarras esta palabra para ti, en realidad tú eres un hijo de Dios, aleluya, vas a vivir como Dios quiere, vas a dar un testimonio real de que Dios hizo algo en tu vida. Y hablando de eso, también menciona en la Biblia de que somos templo del Espíritu Santo. Inmediatamente cuando uno se convierte a Cristo, ya eres tu cuerpo ya es templo del Espíritu Santo, o hay que seguir como que buscando más de Dios, o ya tienes que cuidarlo como tal inmediatamente. En realidad sí tienes que cuidarlo como tal, pero hay procesos en la vida de que no todos reaccionan a la primera, ¿verdad? Gloria a Dios, no todos reaccionan a la primera, ¿verdad? Depende cómo hayan sentido ellos en la palabra de Dios en su corazón, ¿sí? Algunos tienen etapas en su vida, en un proceso, ¿verdad? Algunos duran 1 año, 2 años, algunos duran tiempo para dejar los vicios, las drogas, la maldad, ¿verdad? Pero es paulatinamente. La salvación, ¿verdad? Es como si fuera un cubo, ¿verdad? Arriba está muy ancho, ¿verdad?
Esa es la salvación. Pero poco a poco se va haciendo más chiquito, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta que logres pasar por ahí, ¿verdad? Hay un proceso, ¿verdad? Gloria a Dios. Y Dios te va acomodando cuando tú deseas en realidad ser un agente de cambio, ¿verdad? Hay un texto muy importante, ¿verdad? Ese texto retumbó mucho en mi corazón, en mi vida, cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, ¿verdad? Gloria a Dios. Y uno de los motores para que yo siguiera adelante creyendo en Dios es que yo empecé a leer la palabra de Dios. Yo empecé a obrar en la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos leer la palabra de Dios, obrar, no solamente oírla, no solamente leerla, sino hacer lo que ella nos dice. Mire, hay un texto que me lo aprendí de memoria porque Dios y una de las trabas que tuve fue mi propia familia, mi papá, mi mamá. Así suele suceder mucho, que sobre Sí, todo dices los más cercanos, en lugar claro, de sí. apoyarte, ya te ven, si tú cometiste un error anteriormente, o te conocían, como en ese caso que comenta usted, de que la forma que tenía de ser. Cuéntanos cómo fue la relación con el cambio entre sus papás. Mire, lo primero que sucedió en mi vida es que yo estaba orando en la iglesia, ¿verdad? Yo tenía una enfermedad, me habían mandado a la casa de la fábrica, ¿verdad? Porque estaba enfermo de la sangre, ¿verdad? El 80% de mi sangre estaba contaminada y los doctores de la fábrica y los médicos, ¿verdad? Me mandaron con una incapacidad, ¿verdad? Pues supuestamente ya desahuciado, ¿verdad? Y entonces yo fui a la iglesia y busqué de Dios, ¿verdad? Y yo cuando entregué mi vida a Cristo en la iglesia, pero antes de eso fui a unas reuniones de hogar en la casa de mi hermana. Recuerdo que a mi hermana yo la hacía llorar. Mi hermana fue la primera cristiana de la familia, mi hermana mayor, que ya está en la presencia de Dios, ¿verdad? Mi hermana Adelina Santana, ¿verdad? Ya está en la presencia de Dios, pero ella me llevó a los pies de Cristo, ¿verdad? Y cuando yo salí de la iglesia el primer día, yo salí muy impactado con la presencia de Dios, muy lleno del Espíritu Santo, muy lleno de la presencia de Dios, que no me importó ir corriendo a la casa, a 4 cuadras de mi casa estaba la iglesia, corriendo y saltando, dándole gracias a Dios, porque Dios me había perdonado, ¿verdad? Mis pecados, y Dios, aleluya, había hecho algo en mí. Los amigos del equipo de fútbol, porque jugaban en un equipo de fútbol, estaban en la esquina, no me importó que ellos me miraran, que iba corriendo, saltando con la Biblia en la mano. Pero cuando llego a la casa, mi mamá me pone un alto. Oye, ¿qué pasa contigo? Detente. Ya te lavaron el coco. Sí, mi mamá me decía, hijo mío, tú sabes que a ti te gusta, eres pistolero, te gusta tomar. ¿Cómo le vas a hacer? Ya sabes que te gusta fumar. 3 cajetillas diarias me fumaba. 3. Ya sabes, hijo mío, que a ti te gusta bailar. Y allá yo digo que los hermanos no bailan, no son drogadictos, no fuman, no nada de eso. ¿Cómo le vas a hacer? Y le dije a mi mamá, es que encontré lo que necesitaba mi vida. Encontré a Cristo. Y Cristo es el que va a hacer la obra en mí. Bueno, la dejé, la hice a un lado, la abracé, la estrujé y luego a la otra puerta llega mi padre, oye, ¿qué está pasando contigo? El viernes vamos a tomar tú y yo, el viernes, porque yo tomaba con mi papá. Y mi papá fue el que se dio cuenta que había algo que estaba pasando. Me corrió de la casa, porque le dijo que yo ya no iba a tomar. Y me corrió. Y le dije, ya tengo lo que buscaba. Y usted también debe de encontrar a Cristo en su corazón. ¿Verdad? Gloria a Dios, esa fue mi experiencia. Mi primera experiencia fue mi mamá y mi papá que se negaron a que yo fuera a la iglesia. ¿Y al cuánto tiempo ya su familia lo empezó como que ya, pues, digamos, a respetar después de la decisión que tomó? Y yo creo que cuando vieron la sanidad que Dios hizo en mí, ¿verdad? Mi esposa, ¿verdad? Que me acompaña hoy, mi esposa Patricia, es algo maravilloso porque ella se dio cuenta que yo había cambiado. En primer lugar, ya no gasté mi dinero, ya no lo malgasté. Aleluya. El dinero nos empezó a rendir. Ella no me miraba con mis amigos fumando, tomando en las fiestas. Aleluya.
Era del trabajo a la casa, apoyarla, ¿verdad? Comprar lo necesario de la casa, ¿verdad? Ir a la iglesia juntos, ¿verdad? Porque mi esposa la siguiente semana llegó a los pies de Cristo también, ¿verdad? Sí, ella empezó a ver un cambio en mí. Pues qué mejor testimonio de cómo ser un cristiano que el pastor mismo nos está comentando cómo se convirtió a Cristo y su familia, su esposa después. Sí, Pues y es algo sí, sencillo. sí me mire. deja pensando mucho Sí. porque en vez de hablar de tanta teoría, Mire, estamos hablando de algo sí, que pasó y que usted está viviendo. es algo bien sencillo, amado amigo, hermano, ¿verdad? Que me estás viendo, ¿verdad? En esta producción, ¿verdad? Es algo tan sencillo que, mire, hay una gran diferencia en que tú te tomes de la mano de Dios. Cuando tú te tomas de la mano de Dios, tú tienes el poder de quitarte otra vez, de soltarte. Mire, dale la oportunidad a Dios. Y yo se la di en los primeros días de mi vida cuando empecé a ir a la iglesia. Le dije, tómame de la mano, Señor. Tú tómame de la mano. Aleluya. Tómame de la mano. Y cuando Jesús, tú lo dejas que Jesús te tome, así tú te jales y quieras soltarte, no te vas a soltar. Porque Dios quiere darte esa garantía de que tú eres un hijo de Dios. Que ahora eres un cristiano fiel y verdadero. ¿Verdad? Te animo a que dejes ahora que Cristo te tome de su mano. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pues le agradezco mucho el testimonio y este comentario acerca de cómo ser cristiano y sobre todo que nos haya abierto su corazón y la experiencia para que los que nos están viendo a través sobre todo de estos canales, del canal de YouTube, que les sirva, que estamos, bueno, somos de aquí, estamos aquí somos y estamos aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en Amén. México, y que les sirva de inspiración y que sepan que sí se puede cambiar, pues, pero también que no es fácil, ¿verdad? ¿O fue fácil su camino de cambio? No es fácil porque yo le dije a Dios, fue mi primera oración que yo le dije a mi Dios. Le dije, ya soy tu hijo, te he recibido, pero yo quiero que me ayude, porque yo solo no puedo. Porque nomás pasaba un mes que yo dejaba de tomar o fumar y al siguiente mes yo volvía a caer. O pasaban 5 meses que yo lo hacía por mi cuenta y llegaban los amigos regalándome la cerveza, regalándome los cigarros. Y no tienen nada que poner. Iban a la puerta a la salida de mi trabajo, me recogían en sus trocas y nos íbamos y nos malgastábamos el dinero, ¿verdad? Perdón, aún así, ya siendo cristiano, ¿batallaba con eso? Sí, estuve batallando Ok. muy poco tiempo porque yo le dije, hice esta oración, Padre, te pido que me des el don de contenerme de los vicios y las drogas. El don de contenerme de todo lo que no te agrada. Y hay un texto importante que ese texto me dice en 2 Corintios 5, 17. Es el texto que me más machacó en las primeras semanas, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay un testimonio maravilloso cuando yo abrí y leí este texto, ¿verdad? Sucedió algo maravilloso, no sé si hay tiempo de que se los cuente, ¿verdad? Pero Sí, fue adelante. algo maravilloso. Yo le dije a mi esposa en la primera semana, oye, mija, ve a visitar a tu mamá, llévate al niño. Y mi esposa me dijo, sí, oye, pues cuando si nunca me deja salir, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué? Es que quiero leer la Biblia. Quiero leer la Biblia. Y yo tuve una experiencia con Dios leyendo la Biblia solas, ¿verdad? Este año la voy a empezar a leer por 7ª vez. Ya llevo 6 veces que la leo completa. Pero ese día yo empecé a leer la Biblia y en 2 Corintios 5, 17 fue lo que me machacó más a mí. Y antes de terminar de leer el texto, dice el texto, de modo que si alguno tiene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora son hechas nuevas. Aleluya. Quiere decir que lo que antes tú hacías dejó de existir y ahora iban a empezar cosas nuevas. Cuando yo terminé de decir ese texto, déjeme decirle, entró una luz en mi recámara, una luz que sobrepasó los focos de la casa, no miraba los muebles, no miraba la cama ahí o el sillón donde estaba sentado, no miré ni la Biblia la leí un resplandor nada más y llegó el resplandor todo resplandeciente, tocó la Biblia y luego me llenó. Amén. Eso impactó mi vida. Nunca había visto esto, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que Dios empezó a sacar lo que estorbaba, lo que no le agrada a Dios, a sacarlo de mi vida y que las demás personas vieran un cambio en mí.
Dios les bendiga, eso es lo más maravilloso que me ha pasado, ¿verdad? Le agradezco mucho el testimonio y sobre todo por los que nos están viendo y escuchando, que mejor que hablar en lugar de tanta teoría, hablemos de Cosas reales, ¿verdad? cosas reales y que ese haya sido ese testimonio suyo. Gracias por compartirlo, Pastor No, Héctor gracias. Santana, y nos vemos próximamente, amigos. Recuerden que Sabiduría para la Vida, vamos a estar platicando con otros personajes también aquí de la ciudad y fuera de Nuevo Laredo, para que sobre todo les tengan un mensaje de esperanza y sobre todo en estos tiempos tan raros que están sucediendo muchas cosas que dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué rollo? ¿Cómo está el mundo? Pues hay algo de en quién confiar, y ese alguien pues sea Cristo. Sí, claro, es que no pude evitar, ¿verdad? Porque es un testimonio vivo, ¿verdad? Más adelante, si hay la oportunidad, ya nos ponemos más a fondo, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, como qué es ser un cristiano. ¿Cuándo fue cuando se les empezó a decir cristianos a los seguidores de Cristo? Porque antes se les llamaba los del camino, ¿verdad? Pero más adelante sí, si nos permiten, ya nos metemos a fondo con la escritura, ¿verdad? Y vamos texto por texto y lo podemos llevar a cabo. Gracias, Pastor. Me encanta porque esos testimonios, les comento, no fueron ahorita planeados. Salió todo muy bien. Le agradezco, Pastor. Gracias. Espero Dios les bendiga, sí. Espero que hayan sido todos para su ayuda. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Bendiciones. Bye bye. Bye.